Cuando regresé a casa de ir de compras con Tom, mis ojos se abrieron de incredulidad ante la visión que tenía ante mí. Un camión de mudanzas estaba estacionado justo enfrente de nuestra casa y allí, bajo el cielo despejado de la tarde, estaban mis suegros. Mi suegro, un hombre severo de unos 70 años, y mi suegra, siempre con una presencia dominante, dirigían los movimientos con gestos rápidos y agudos. La confusión se apoderó de mí cuando mi suegra captó mi mirada y frunció el ceño levemente, luego reanudó dando órdenes a los encargados de la mudanza. «Susan, ¿qué estás haciendo ahí parada? Abre la puerta», mi suegro ladró, acercándose a mi bolso como si fuera a agarrar las llaves él mismo. En un acto reflejo, acerqué mi bolso y retrocedí, con el corazón acelerado. Esta repentina intrusión, su llegada sin previo aviso, fue abrumadora. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué está pasando?» Me las arreglé para tartamudear, mi voz apenas por encima de un susurro. Con una risa siniestra que me provocó escalofríos, mi suegra se volvió para mirarme de frente. «Oh, no necesitas saberlo todavía. Solo abre la puerta, ¿quieres?» Su tono era ligero, pero sus ojos eran fríos, calculadores. A mi lado, Tom, que había estado en silencio hasta ahora, palideció considerablemente. «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué mueves cosas a nuestra casa?» La escena era surrealista, la calle tranquila ahora escenario de este inesperado drama familiar. Mientras estaba allí, arraigado en el lugar, supe que era hora de despejar la confusión, de afirmar mi propia postura en este escenario que se desarrollaba. «Mi nombre es Christy Grubb, no Susan», comencé, con la voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. «Tengo 48 años y dirijo una agencia de seguros, un negocio que heredé de mi padre. Para mí es importante mantener el orden, tanto en mi vida personal como profesional». Miré a Tom, quien me devolvió la mirada con una mezcla de confusión y apoyo. «Nos conocimos en un evento de trabajo», continué, dirigiéndome directamente a mis suegros ahora. Tom me lo presentó un viejo amigo de mi padre. Nos conectamos tomando un café, encontramos consuelo en la compañía del otro después de su reciente ruptura, y las cosas se movieron rápidamente a partir de ahí. Hice una pausa, midiendo sus reacciones. No pasó mucho tiempo antes de que nos tomáramos en serio el uno al otro. Mi madre estaba enferma en ese momento y quería que me viera casado. Eso podría haber acelerado las cosas, pero Tom propuso voluntariamente, respetando mis deseos, ya que planeamos una boda pequeña a la que asistiría solo la familia. Con cada palabra, esperaba cerrar la brecha del malentendido, para tejer en esta confrontación inesperada un recordatorio del amor y el respeto que formaron la base de mi relación con Tom. El camión, los transportistas, la llegada inexplicable, todo tenía que tener sentido, pero primero, necesitaba afirmar quién era yo en medio del caos. Sabiendo que estaba solo, la repentina aparición de mis suegros en la puerta de nuestra casa ese día me llenó de una mezcla de temor y molestia. No hubo ninguna llamada previa, ningún mensaje, solo el sonido inesperado del timbre y sus caras conocidas mirando a través del panel lateral de vidrio al lado de la puerta principal. Mi corazón se hundió. Tom estaba fuera y tuve que manejar esta intrusión yo solo. Cuando abrí la puerta, sus expresiones eran ilegibles. Mi suegra, con una sonrisa apretada, dio un paso al frente. «Christy, querida, estábamos en el vecindario y pensamos en pasar por aquí». «Ha pasado demasiado tiempo», dijo, con la voz entrecortada por una acusación tácita de negligencia. Logré asentir cortésmente, sin hacerme a un lado para invitarlos a pasar, lo que claramente los tomó desprevenidos. «Sí, ha pasado un tiempo», respondí, manteniendo mi tono neutral. «Tom no está en casa en este momento. ¿Puedo ayudarte con algo?» Mi suegro, que había estado observando en silencio el intercambio, finalmente habló. «Solo queríamos ver cómo estaban los dos. Es importante que la familia se mantenga en contacto, ¿no crees?». Su voz tenía un toque de reproche, pero también un cansancio que no había notado antes. Suspiré internamente.
No era así como quería pasar la tarde, pero aquí estaba, confrontado con el pasado que tanto había tratado de mantener a una distancia segura. Por supuesto, la familia es importante, reconocí, pero como saben, Tom y yo valoramos nuestra privacidad. Agradecemos que las visitas se planifiquen con anticipación. Parecían desconcertados por mi firme postura, pero las siguientes palabras de mi suegra atravesaron la incómoda pausa. Lo entendemos, querida, pero somos familia. ¿Seguramente no necesitamos invitaciones formales entre nosotros? La simplicidad de su declaración entraba en conflicto con los años de tensión que se habían acumulado. Los recuerdos de agravios pasados, como la conversación sobre los niños y sus juicios abruptos, volvieron a inundarme, apretando mi pecho. Aprecio ese sentimiento, continué, pero el respeto va en ambos sentidos. Hemos establecido límites por una razón. Me mantuve firme a pesar del aleteo de ansiedad en mi estómago. A medida que disminuía la conversación, quedó claro que no iban a abrirse paso como lo habrían hecho en el pasado. Tal vez sintieron mi determinación o tal vez los años también los habían suavizado. Muy bien, Christy. Hoy no nos quedaremos mucho tiempo, admitió mi suegro con un suspiro. Sus ojos se encontraron con los míos con un destello de comprensión o fue resignación. Solo queríamos reconectarnos. Quizás en otro momento, cuando Tom esté aquí. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y tensión sin resolver. Eso sería mejor. Planifiquemos una visita adecuada la próxima vez. Con un breve intercambio de despedidas, se dieron la vuelta y caminaron de regreso a su automóvil. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, el silencio de la casa me envolvió. Me apoyé contra la puerta, mis pensamientos acelerados. El encuentro había sido sorprendentemente civilizado, pero las emociones que despertó fueron un claro recordatorio de la compleja red de dinámicas familiares en las que todavía estaba enredado. La tensión en la habitación era palpable cuando el agarre de Tom se apretó contra el brazo de Susan, su rostro se retorció de ira. Ya he tenido suficiente de tu falta de respeto, siseó Tom, con la voz baja y amenazante mientras guiaba a su madre hacia la puerta. Mac lo siguió de cerca, sus protestas se sumaron a la cacofonía de voces alzadas y emociones acaloradas. Mientras permanecía al margen, viendo cómo se desarrollaba este drama familiar, mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y una necesidad desesperada de que terminara. Esta no era la primera vez que nos enfrentábamos con Mac y Susan, pero ciertamente fue la más conflictiva. Su visita inesperada, junto con su comportamiento intrusivo y crítico, finalmente había llevado a Tom más allá de su límite. Susan, Mac, tienes que irte ahora. No toleraremos esto por más tiempo, dije, encontrando mi voz mientras me movía para estar al lado de Tom. Mi declaración pareció alimentar su indignación. ¿Cómo puedes tratarnos así? Somos tus padres. Susan exclamó, su voz crujiendo de emoción mientras trataba de liberarse del firme agarre de Tom. Y deberías actuar así, replicó Tom bruscamente. Respetar nuestro hogar y nuestras decisiones es básico. Hoy has cruzado la línea. Con un empujón final, Tom abrió la puerta principal y casi empujó físicamente a sus padres. La puerta se cerró de golpe con un ruido sordo, sellándolos afuera y dejando un silencio sonoro en la casa. La voz amortiguada de Mac todavía se podía escuchar desde el otro lado. Te arrepentirás de esto, Tom. Esto no ha terminado. Pero Tom no se inmutó, se quedó boquiabierto, su decisión estaba tomada. Volviéndose hacia mí y luego hacia mi padre, que había presenciado toda la terrible experiencia, la expresión de Tom se suavizó un poco. Lamento que tuvieras que ver eso, nos dijo a los dos. Mi papá, siempre el pacificador, simplemente asintió, su vaga sonrisa anterior fue reemplazada por una mirada de preocupación. No es tu culpa, hijo, le tranquilizó mi papá, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Tom. Hiciste lo que tenías que hacer. Todos nos quedamos parados en la sala de estar, las secuelas de la confrontación se asentaron a nuestro alrededor como polvo. Sentí una profunda sensación de alivio mezclada con tristeza.
Los lazos familiares, especialmente aquellos tensos por años de tensiones y diferencias sin resolver, pueden ser increíblemente dolorosos de navegar. Sentémonos y calmémonos, sugerí, señalando hacia el sofá. Necesitamos pensar en cómo manejaremos las cosas en el futuro. A medida que nos acomodamos, el peso del momento comenzó a hundirse. Este fue un punto de inflexión significativo. Tom había dejado en claro que nuestra familia inmediata, él, yo y mi padre, era su prioridad y que la protegería a toda costa. Gracias, Tom, dije en voz baja, apretando su mano. Por defendernos. Tom me miró, sus ojos reflejaban una mezcla de emociones, ira, amor, determinación. Siempre defenderé a nuestra familia, Christy. Siempre. Y con eso, comenzamos a discutir nuestros próximos pasos, sabiendo que el camino por delante podría ser desafiante, pero necesario para preservar la santidad y la paz de nuestro hogar. Ante la acusación de Susan, una mezcla de incredulidad e irritación bañó el rostro de Tom. No, Susan. Esta es de hecho la casa de Christy, reiteró con voz firme. Y no, ella no me está chantajeando. Estoy aquí porque este es nuestro hogar, el de Christy y el mío. Hemos construido nuestras vidas juntos, respetando el espacio y las decisiones de los demás. Me quedé allí, todavía agarrando mi bolso con fuerza, observando cómo se desarrollaba la escena con una creciente sensación de determinación. El intento de Susan de socavar nuestra relación y su continua intrusión fueron agotadores. Su mirada de confusión y acusación dejó en claro que estaba agarrando pajitas, tratando de recuperar cierto control sobre la situación. Y para aclarar, Christy no es solo una ama de casa, continuó Tom, levantando ligeramente la voz en defensa. Dirige una exitosa agencia de seguros, un negocio que heredó de su padre y que ha crecido significativamente. Ella es una profesional que maneja tanto su carrera como esta casa con una habilidad impecable. Los ojos de Susan parpadearon de sorpresa, quizás finalmente comenzando a comprender la profundidad de la desinformación o las suposiciones que había tenido sobre mí. Mientras tanto, Mac, que había sido un observador silencioso hasta ahora, intervino, tratando de suavizar las cosas. No discutamos sobre esto ahora. Vinimos porque sí. Pero Tom le interrumpió, su paciencia claramente se agotaba. No, papá. Ya es suficiente. Hemos pasado por esta conversación demasiadas veces. Ambos necesitan respetar nuestros límites. Hemos dejado en claro que las visitas sin previo aviso no son aceptables. Mientras Tom hablaba, pude ver la tensión del momento en su rostro. Este enfrentamiento, aunque necesario, le estaba pasando factura. Estaba luchando por nuestra privacidad y autonomía, valores profundamente importantes para los dos. Susan, todavía sin estar del todo dispuesta a retroceder, pero visiblemente conmocionada por las afirmaciones de Tom, murmuró algo en voz baja antes de dirigirse a mí directamente. Christy, deberías habernos contado más sobre tu vida. No lo habríamos hecho. La interrumpí, sintiendo una oleada de empoderamiento. Susan, conocer mi vida profesional o mis logros personales no te da derecho a imponer nuestra privacidad. Este es nuestro hogar y merecemos respeto. El ambiente era tenso, con cada uno de nosotros manteniéndonos firmes. Susan y Mac parecían darse cuenta de que sus tácticas habituales no funcionarían esta vez. La realidad de que Tom y yo estábamos unidos y firmes en nuestra postura se estaba hundiendo. Con un fuerte suspiro, Tom dio un paso hacia la puerta, abriéndola una vez más. Creo que es mejor que te vayas ahora. Necesitamos algo de espacio y tiempo para pensar en cómo queremos manejar las interacciones futuras. De mala gana, Susan y Max se dirigieron hacia la puerta, sus expresiones eran una mezcla de frustración y resignación. Al irse, el aire de la habitación pareció aclararse ligeramente y el peso de su presencia se disipó con su salida. Volviéndome hacia Tom, extendí la mano y tomé su mano, apretándola suavemente. Gracias, susurré, mi voz llena de gratitud y amor. Por defendernos, por nuestro hogar.
Tom asintió, con una sonrisa cansada cruzando su rostro mientras me rodeaba con el brazo. Siempre, Christy. Estamos juntos en esto. Cuando la puerta se cerró detrás de Susan y Mac, ambos sabíamos que si bien la batalla de hoy podría haber terminado, la guerra por el respeto y los límites con sus padres podría continuar. Sin embargo, estando juntos allí, estaba claro que cualesquiera que fueran los desafíos que enfrentaríamos, los enfrentaríamos unidos. Mientras las acusaciones de Susan resonaban por el aire, llamándome un producto defectuoso, una ola de indignación se apoderó de mí. La crasura de sus palabras fue impactante, pero reveló la profundidad de su desdén e incomprensión. Su intento de menospreciarme y deshumanizarme en base a algo tan personal como la fertilidad no solo fue ofensivo, sino cruel. El agarre de Tom se tensó a mi alrededor, su cuerpo rígido de ira. «Mamá, eso es suficiente», rugió, su voz resonando en la sala de estar repentinamente demasiado pequeña. «Christy es mi esposa, y tus palabras no solo son inapropiadas sino profundamente hirientes. No es asunto tuyo». La habitación se quedó en silencio por un momento, la tensión palpable. Mike, parado un poco detrás de Susan, parecía igualmente aturdido por el arrebato de su esposa, y su rostro mostraba una mezcla de vergüenza e incredulidad. Parecía sin palabras, inseguro de cómo navegar por la atmósfera volátil que Susan había creado. «Mira», comencé, con la voz firme a pesar de la confusión interna, «Tom y yo siempre hemos sido abiertos y honestos el uno con el otro sobre todo, incluidos nuestros desafíos con la fertilidad. El hecho de que esto no se ajuste a su narrativa o sus deseos de nietos no le da derecho a insultarnos». El rostro de Susan se volvió un poco más pálido, tal vez dándose cuenta de que había cruzado una línea que no se podía cruzar fácilmente. Su intento de sembrar discordia entre Tom y yo había fracasado, mostrando su desesperación y falta de respeto por nuestras elecciones. Y para aclarar, continuó Tom, con la voz fría e inflexible, el hombre desconocido que Susan mencionó era un cliente de la agencia de Christy. Ella estaba haciendo negocios, algo que hace excepcionalmente bien. Esta es su carrera, su sustento, y la apoyo plenamente. El aire parecía espesarse con cada palabra, el peso de nuestro frente unido presionando hacia abajo. Estaba claro que las visiones de Susan y nuestra realidad eran mundos aparte. El apoyo de Tom frente a las crueles intenciones de su madre significó más para mí de lo que podía expresar, reforzando nuestro vínculo y valores compartidos. «Te lo he dicho antes, y te lo diré de nuevo», dijo Tom, cambiando su mirada entre sus padres, «Christy no es solo mi esposa, ella es mi compañera, en todos los aspectos de la palabra. Lo que decidamos como pareja es asunto nuestro, y no abierto al debate ni a la manipulación». Mac finalmente habló, su voz vacilante. «Susan, tal vez deberíamos irnos. Obviamente los hemos molestado, y no es así como deberíamos manejar las cosas». Su intento de mediar fue débil pero bienvenido en la tormenta de emociones. Mientras se preparaban para irse, con Mac persuadiendo a una silenciosa Susan hacia la puerta, sentí una mezcla de alivio y tristeza. La confrontación había trazado líneas claras y, quizás, también había marcado un punto de inflexión en nuestra relación con los padres de Tom. Una vez que la puerta se cerró detrás de ellos, el alivio fue palpable. Tom se volvió hacia mí, sus ojos se suavizaron mientras tomaba mis manos con las suyas. «Quise decir cada palabra, Christy. Estoy aquí, estamos juntos en esto, pase lo que pase». Asentí, sintiendo la fuerza de nuestro vínculo, solidificado aún más por las pruebas del día. «Lo sé, Tom. Y no podía imaginarme pasando por esto con nadie más que contigo». Mientras estábamos allí, unidos en nuestra sala de estar, el lugar donde habíamos enfrentado tantas cosas juntos, sabía que cualesquiera que fueran los desafíos que teníamos por delante, los enfrentaríamos como un equipo, más fuertes y unidos que nunca. Mientras mi suegro se lanzaba hacia adelante, con el rostro contorsionado por la ira, Tom se hizo a un lado hábilmente, evitando agarrarlo. La habitación estaba cargada de tensión, el aire espeso por el amargo hedor de revelaciones y acusaciones.
El intento de agresión de Mac fracasó, sus movimientos torpes y descoordinados en su estado emocional. La actitud tranquila de Tom solo sirvió para enfurecerlo más, pero Tom permaneció sereno, una isla de calma en los tormentosos mares de la discordia familiar. No puedes esperar seriamente que te apoye después de todo lo que ha salido hoy, dijo Tom, con la voz firme e inquebrantable. He sido autosuficiente desde que era adolescente, mientras gastabas mis ganancias de mis trabajos a tiempo parcial. La única responsabilidad que tengo ahora es con mi esposa y conmigo mismo. El rostro de Mac era una máscara de conmoción y enojo, sus rasgos se retorcieron mientras trataba de procesar las palabras de Tom. A su lado, Susan estaba igualmente conmocionada, ya que su bravuconería anterior se había evaporado. La realidad de la independencia de su hijo y sus propias fechorías parecía finalmente hundirse. ¿Estabas usando mi dinero duramente ganado mientras fingías tener dificultades financieras? ¿Todos estos años? La voz de Tom se hizo más fuerte, su tono teñido con una mezcla de incredulidad y resentimiento. ¿Cómo puedes decir que mereces apoyo ahora? El intento de Susan de intervenir fue interrumpido por Mac, quien parecía estar lidiando con su propia confusión. Esto no es para lo que te criamos, murmuró, aparentemente para sí mismo, luchando por reconciliar al hijo que creía conocer con el hombre que estaba frente a él. Tom negó con la cabeza, la paciencia que había mantenido comenzaba a decaer. ¿Me criaste? ¿Llamas robar mis ganancias y mentir sobre la historia de nuestra familia criándome? Ustedes dos no me han apoyado en ningún sentido real desde que era adolescente. ¿Por qué debería estar obligado a apoyarte ahora? En medio de este acalorado intercambio, noté que los transportistas continuaban tranquilamente con su trabajo, reubicando metódicamente nuestras pertenencias en la unidad de almacenamiento según las instrucciones anteriores. El cargo extra por sus servicios parecía un pequeño precio a pagar para evitar una mayor confrontación y poner distancia física entre nosotros y el caos que había estallado. Mientras los transportistas trabajaban, me dirigí al costado de Tom, colocando una mano de apoyo en su hombro. Concentrémonos en lo que tenemos que hacer a continuación, susurré, tratando de desviar su atención del arrebato dramático de sus padres. Nos tenemos el uno al otro, y eso es lo que importa. Tom asintió, respirando hondo mientras se volvía hacia mí, su expresión se suavizó. Tienes razón, Christy. Movamos nuestras cosas y comencemos de cero. No podemos dejar que nos arrastren con sus problemas. Con eso, volvimos a centrarnos en coordinar con la empresa de mudanzas, asegurándonos de que se contabilizaran todas nuestras posesiones. Mientras tanto, Susan y Mac tuvieron que absorber el peso de las revelaciones del día, sus fuertes disputas se desvanecieron en un segundo plano mientras planeábamos nuestros próximos pasos, decididos a construir un futuro en nuestros términos, libres de la confusión que había definido este día. A medida que la conversación telefónica de Susan se convirtió en súplicas frenéticas, la sonrisa previamente forzada de Tom se convirtió en diversión genuina. Sacudió ligeramente la cabeza, viendo cómo la fachada de su madre se desmoronaba en tiempo real. Todos estos años, murmuró, más para sí mismo que para nadie más, y todo sale a la luz por una llamada telefónica. Me paré al lado de Tom, mis propias emociones una maraña de incredulidad y lástima. Lástima por la mujer que acababa de exponerse tan a fondo, por la desesperación que se aferraba a sus palabras como una espesa niebla. La fuerte bofetada que Mac le había dado fue impactante, sí, pero la réplica de Susan reveló una profunda manipulación y frío cálculo que fue aún más escalofriante. Ha sido todo un espectáculo, dijo Tom, con la voz baja. Sus ojos nunca abandonaron a su madre, que ahora caminaba de un lado a otro, su comportamiento compuesto anterior destrozado por las revelaciones y la repentina exposición de su doble vida. Mac se quedó paralizado. Su ira disminuyó momentáneamente mientras procesaba la traición de su esposa. El dinero, las mentiras, la manipulación, todo quedó al descubierto a la dura luz del sol de la tarde que entraba por las ventanas abiertas. Dijiste que estabas usando el dinero para la casa, para los gastos familiares, dijo Mac, con la voz entrecortada.
¿todo este tiempo fue por él? Susan dejó de caminar, girándose para mirar a su esposo con desprecio. Por supuesto que lo fue. ¿Y por qué no? Él me dio lo que nunca pudiste, atención, admiración y el tipo de vida que merecía. La cruda y fea verdad de sus palabras pareció aspirar el aire de la habitación. Podía sentir a Tom tenso a mi lado, su disgusto palpable. Sin embargo, también hubo una liberación innegable, una sensación de reivindicación al ver salir a la luz la verdad después de todos estos años de sospechas y conflictos. Y ahora, agregó Tom, levantando un poco la voz, ya sabes. Todo el dinero que envié, esperando que te ayudara, solo estaba alimentando tus escapadas, mamá. Es irónico, ¿no? Intentaste pintarme como el villano, como alguien que necesitaba ser controlado y manejado, cuando todo el tiempo eras tú quien necesitaba ser observado. El rostro de Susan se retorció de rabia ante las palabras de Tom. ¿Crees que eres tan inteligente, verdad? Solo porque has descubierto un poco de suciedad, ella escupió. Pero su voz carecía de su confianza anterior, sus insultos sonaban huecos ante su engaño expuesto. Eso es suficiente, dijo Mac, finalmente encontrando su voz. Sus ojos estaban tristes, derrotados. Ya ni siquiera sé quién eres, Susan. Mientras la realidad de su relación fracturada flotaba pesadamente en el aire, solo pude ofrecer un apretón de apoyo de la mano de Tom. Habíamos venido aquí hoy esperando una confrontación, pero la profundidad del engaño y las consecuencias resultantes fueron más dramáticas y dolorosas de lo que ninguno de los dos había anticipado. Tom me miró, su expresión se suavizó. Vamos, Christy. Ya hemos visto suficiente. No nos queda nada aquí. Cuando nos dimos la vuelta para irnos, la voz de Susan se quebró detrás de nosotros, todavía suplicando por teléfono, todavía tratando de salvar lo poco que podía de los escombros de sus mentiras cuidadosamente construidas. Pero para Tom y para mí, todo había terminado. Salimos a la luz, dejando atrás la oscuridad, listos para enfrentar un futuro sin la carga de las sombras del engaño. El rostro de Susan, generalmente tan sereno y manipulador, ahora mostraba una mezcla de conmoción e indignación mientras procesaba mis palabras. Nunca había esperado que la confrontara tan directamente o que descartara sus sugerencias con tanta firmeza. Estaba claro que no estaba acostumbrada a recibir críticas tan directas, especialmente de mi parte. No puedes hablar en serio, Christy, balbuceó Susan, tratando de recuperar la compostura. Después de todo, vivir juntos podría ser beneficioso para todos nosotros. Piense en el ahorro, la practicidad. Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de disgusto y enojo. ¿Beneficioso? Susan, acabas de ser expuesta por manipular y engañar, no solo a tu esposo sino a toda tu familia. ¿Y ahora esperas que vivamos juntos, como si nada hubiera pasado? ¿Como si alguna vez pudiéramos confiar en ti? Tom, que había estado observando en silencio el intercambio, ahora se acercó, con expresión dura. Mamá, necesitas escuchar a Christy. No vamos a fingir que todo está bien y vivir como una gran familia feliz. Lo que has hecho es imperdonable. ¿Y tratando de manipular a Christy ahora? Es demasiado. Los ojos de Susan se cruzaron entre Tom y yo, quizás buscando algún signo de debilidad o vacilación. Pero no había ninguno. Nuestro frente unido estaba claro, y sus tácticas habituales le estaban fallando miserablemente. Y en cuanto a la pensión alimenticia, continué, con la voz firme, esa es tu responsabilidad. Tomaste esas decisiones, administraste las finanzas engañosamente. No puedes esperar que nadie más limpie tu desorden. Mac, ahora levantándose lentamente del suelo, miró entre nosotros, su expresión era una mezcla de vergüenza y realización. Parecía estar aceptando el alcance del engaño de Susan y el impacto que tuvo en su relación con su hijo. Yo. Necesito algo de tiempo para pensar en todo esto, murmuró Mac, evitando el contacto visual. Estaba claro que las revelaciones del día lo habían sacudido profundamente. Susan,
Ahora dándose cuenta de que sus estrategias habituales eran ineficaces, soltó un fuerte suspiro. Bien. Veo tu punto. Me encargaré de mis propios problemas, dijo de mala gana, con un tono amargo. Mientras Tom y yo la veíamos retirarse, sabíamos que si bien esta confrontación podría haber terminado, las repercusiones resonarían durante mucho tiempo. Nos volvimos el uno al otro, el peso del día presionándonos. Hicimos lo correcto, Christy, dijo Tom después de un momento, con la voz baja. Fue duro, pero necesario. Asentí, sintiendo la verdad de sus palabras. Sí, lo fue. Y lo que venga después, lo enfrentaremos juntos. Mientras nos alejábamos, dejando a Susan en sus pensamientos y a Mac en sus nuevas realizaciones, sentí una sensación de cierre. El aire a nuestro alrededor parecía más claro, más ligero. El futuro era incierto, pero una cosa era segura, nos teníamos el uno al otro y estábamos listos para avanzar juntos. Cuando abrí la puerta, la brillante sonrisa de mi socio comercial me saludó. Detrás de ellos, acurrucado cómodamente en un lujoso transportín, estaba Maureen, el gato. Sus profundos ojos azules miraban con curiosidad su nuevo entorno, su mirada tan tranquila y expansiva como el océano mismo. Aquí está ella, dijo mi asociado, entrando y bajando el portabebés suavemente. Creo que te encantará tener a Maureen cerca. Ella está muy serena. Cuando abrimos el portaaviones, Marine salió con cautela, sus movimientos elegantes y mesurados. Inmediatamente comenzó a explorar su nuevo hogar, con la cola en alto con un suave movimiento en la punta. Tom bajó las escaleras, sus pasos se aceleraron cuando vio a nuestro nuevo miembro de la familia. Ella es hermosa, comentó, con la voz llena de calidez genuina. Se agachó al nivel de Marine, extendiendo una mano. Ella lo olió tentativamente, luego, aparentemente satisfecha, lo acarició. Pensé que sería una adición maravillosa a nuestra casa, expliqué, viendo a los dos interactuar. Especialmente después de todo lo que ha sucedido. Es bueno concentrarse en algo positivo, algo nuevo. Tom asintió con la cabeza, su atención aún estaba puesta en Maureen cuando ella comenzó a ronronear en voz alta, su satisfacción llenando la habitación. Es perfecto, Christy. Se siente como si ya fuera parte de la familia. Mientras veíamos a Maureen explorar su nuevo hogar, trepando cautelosamente al sofá y luego encontrando el camino hacia el alféizar de la ventana, sentí una sensación de paz que me invadió. El drama con Susan y Max se sintió como un recuerdo lejano, y aunque las consecuencias habían sido intensas, se sintió como si finalmente lo estuviéramos superando, pasando a una nueva página. Nuestra casa se siente completa ahora, le dije, sonriendo a Tom. Solo somos nosotros y Maureen. No más caos, no más drama inesperado. Tom se rió, sus ojos siguieron a Maureen mientras descubría su reflejo en un espejo. Sí, solo somos nosotros y nuestro pequeño explorador de ojos de mar. Creo que vamos a ser muy felices aquí. La simplicidad del momento, la tranquila alegría del mismo, fue un bálsamo para las complejidades de los últimos meses. Mientras Maureen se acomodaba en un parche iluminado por el sol en la alfombra, acurrucándose en una bola, Tom y yo nos sentamos a su lado, viéndola quedarse dormida. Es un nuevo comienzo para nosotros, murmuré, apoyándome en Tom. Él asintió, envolviéndome con un brazo. Uno mucho más feliz, estuvo de acuerdo. En la calma de nuestra sala de estar, con el suave ronroneo de nuestro nuevo gato como banda sonora, me sentí esperanzado sobre el futuro. Marine, con sus ojos azules como el mar, no era solo una mascota, ella era un símbolo de nuestra resiliencia, nuestra capacidad para comenzar de nuevo, sin importar las tormentas que habíamos capeado. Mientras el sol se ponía afuera, proyectando largas sombras en la habitación, supe que cualquier desafío que se nos presentara, lo enfrentaríamos juntos, como familia. Mi nombre es Don, tengo 40 años y estoy reflexionando sobre un capítulo tumultuoso de mi vida. Todo comenzó cuando decidí romper mi matrimonio con Ben. Quedó claro que somos totalmente incompatibles.
Su pueril e inmadurez me pusieron nervioso, y me di cuenta de que no podía imaginar pasar el resto de mi vida con él. Este pensamiento se ha convertido en una carga insoportable. No solo Ben trajo sufrimiento a mi vida. Mi ex suegra, Carol, jugó un papel importante en la destrucción de la felicidad de mi familia. Desde el principio, ella dejó en claro que nunca sería lo suficientemente bueno para su hijo. Sus constantes quejas en las redes sociales y sus actividades subversivas han socavado seriamente mi autoestima, haciéndome sentir como un extraño en mi propio matrimonio. Recuerdo innumerables casos en los que la inmadurez de Ben y la intervención de Carol dañaron nuestra relación. Hubo momentos en los que regresé a casa después de un largo día de trabajo con la esperanza de una noche tranquila, pero encontré a Ben detrás de los videojuegos ignorándome por completo y nuestras responsabilidades conjuntas. Cuando expresé mi frustración, él me rechazó, diciendo que estaba reaccionando demasiado emocionalmente. Ben, he tenido un largo día, ¿puedes ayudar con las tareas de la casa? Estoy en medio del juego, lo harás más tarde, respondió. Ni siquiera es lo peor. Un día olvidó nuestro aniversario. No puedo creer que hayas olvidado nuestro aniversario, Ben. Eso fue importante para nosotros. Oh, Don, es solo una cita. Podemos celebrarlo en otro momento, ha apostillado. Luego fue esa vez cuando invitó a su madre sin previo aviso. ¿Por qué invitaste a tu madre sin consultarme? Quería un fin de semana tranquilo. Ella es mi madre, Don, puede venir cuando quiera. No seas tan tenso, respondió. Ben también se negó a discutir nuestras finanzas. Podemos hablar de establecer metas financieras, te preocupas demasiado, Don. Disfrutemos del dinero mientras podamos, respondió. Estos son solo algunos puntos de vista sobre el deterioro de mi matrimonio, donde mis temores han sido ignorados y mis sentimientos devaluados. Y mis necesidades fueron constantemente ignoradas, y se hizo cada vez más evidente que la inmadurez de Ben y su indiferencia eran un obstáculo insuperable en nuestra relación. Luego hubo reuniones familiares donde Carol aprovechó cada oportunidad para menospreciarme frente a los demás. Sus comentarios mordaces sobre mi carrera, apariencia e incluso habilidades culinarias picaban como dagas. Ella disfrutaba de la incomodidad que me causaba, mientras que Ben a menudo hacía la vista gorda, temiendo confrontar a su madre dominante. Permítanme dar un par de ejemplos de la vida real en los que ella, al igual que su hijo, me humilló. Primer ejemplo, Carol, pasé horas preparando esta comida para la familia, espero que la disfruten. Bueno, veamos si es comestible en absoluto. No puedo confiar en tus habilidades culinarias. El segundo ejemplo, Carol, encontré este hermoso vestido que creo que se verá genial en mi próximo evento. Oh, cariño, este vestido es demasiado revelador para alguien de tu edad y no quieres ponerte en una posición incómoda. Tercer ejemplo, Carol, le agradecería que no criticara las decisiones de mis padres. Sé lo que es mejor para mis hijos. Y obviamente no lo sabes, de lo contrario no harías una elección tan estúpida. Cuarto ejemplo, Carol, trabajo duro para llevar un estilo de vida saludable, agradecería su apoyo. Oh, por favor, pierdes el tiempo haciendo todo este ejercicio y dieta, nunca te verás tan bien como yo. Quinto ejemplo, Carol, antes de pedirte cortésmente, por favor deja de hacer comentarios sarcásticos sobre mí a otros. Solo estoy diciendo la verdad, querida gente necesita saber con qué están tratando cuando se trata de ti. Estas conversaciones resaltan los constantes comentarios humillantes y despectivos que Carol me dirigió a lo largo de mi matrimonio. Su comportamiento fue una fuente constante de estrés y dificultó aún más mantener una actitud positiva en mi relación con Ben. El punto de inflexión llegó cuando me di cuenta de que merecía algo mejor que esta dinámica tóxica. Tomé la difícil decisión de solicitar el divorcio, buscando una vida libre de los constantes trastornos emocionales que me han perseguido durante demasiado tiempo. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla donde presenté mi caso a un juez, detallando las diferencias irreconciliables y el efecto perjudicial de este matrimonio en mi bienestar.
cómo se encontró con sus propios fracasos. Finalmente, cuando comenzó el juicio, llegó el final. La gravedad de mi decisión comenzó a subir, pero en medio de mi alivio, Carol, mi ex-suegra, no pudo contener el deleite. Saltó a sus pies, su rostro retorcido de alegría distorsionada, cuando declaró con una GLE repugnante que finalmente me había ido de su vida y que había ganado al recuperar a su hijo. Gané, finalmente gané. En el momento en que sus palabras colgaron en el aire, sentí una oleada de ira e indignación. Mientras se atrevía a deleitarse con su dolor y celebraba la decepción en mi matrimonio como una victoria personal, no pude contener mi furia cuando respondí con mi voz llena de desprecio, llamándola la persona miserable y profética que realmente era. Pero en lugar de colapsar bajo el peso de mi palabra, Carol solo se rió, su risa se hizo eco en la sala del tribunal, una banda sonora burlona al final del capítulo que me causó tanto dolor. Era un recordatorio escalofriante de que para algunos, ganar significaba destruir a otros. Su alegría retorcida solo alimentó mi determinación de elevarme por encima de la toxicidad que me atrapó. Cuando salí de la sala del tribunal, dejando atrás los restos de un matrimonio fallido y un barco tóxico de relaciones, juré recuperar mi vida y encontrar la felicidad que me había eludido durante demasiado tiempo. La risa de Carol sirvió como un vívido recordatorio de las batallas en las que participé y del poder que descubrí dentro de mí. Ya no permitiré la condena de los demás ni la crueldad de aquellos que intentaron menospreciarme para determinar su valor. Me levantaré por encima de la amargura y aceptaré la libertad que me esperaba con cada paso adelante. Emprendí un viaje de autodescubrimiento y curación, decidido a crear una vida que refleje mi verdadero valor y valga la pena seguir adelante. Era incierto, pero lo conocí con una determinación inquebrantable. Sabía que el camino a la felicidad no sería fácil, pero las luchas y las dificultades que había pasado me habían alimentado de resiliencia. Es hora de dejar atrás el drama, la toxicidad y las heridas emocionales y abrazar un futuro lleno de esperanza, amor propio y la promesa de un futuro brillante. Bueno, desafortunadamente, la historia no termina ahí, por supuesto que no, porque no puedo tomarme un descanso para salvar mi vida. ¿Recuerdas cuando Carol exclamó cómo finalmente ganó? Bueno, supongo que esperaba obtener algo, pero nunca lo hizo y nunca lo verás. ¿Qué tanto aprecias? Esperaba que después del divorcio pudiéramos vender el collar y dividir el dinero. Esa cantidad podría cambiar drásticamente mi vida. Pero no fue como lo había planeado. Carol tenía dificultades para hablar, estaba claramente al borde de la desesperación. Sabes, siempre he soñado con una vida que podría proporcionar el dinero de la venta de un collar. Me imaginé a Ben y a mí construyendo una nueva casa, viajando, disfrutando de la comodidad y el lujo. Pero Ben renunció a su parte del collar, entregándote todos los derechos sobre él. Dijo que debería permanecer en tu familia como un legado. Sus palabras estaban llenas de amargura y decepción. Todos mis planes se han derrumbado, continuó. He pasado tantos años tratando de manipular la situación, pero al final me encontré sin nada. Ben me dejó a un lado y ahora realmente lo perdí todo. La escuché, tratando de ocultar mi sorpresa de cómo Ben finalmente tomó una decisión que protegía el legado de mi familia. Fue un giro inesperado que no preví. Mis sentimientos por Carol eran mixtos, aunque no quería que ella se enojara. Su deseo de usar nuestro collar familiar para su propio beneficio era desagradable. Carol, me doy cuenta de que es difícil para ti, finalmente dije. Pero el collar tiene un profundo valor familiar y sentimental para mí. Es más que dinero. Es un recuerdo de mis antepasados y de quién soy. No puedo permitir que sea objeto de comercio o manipulación. Carol asintió en silencio, en sus ojos vi una chispa de comprensión o tal vez humildad ante lo inevitable. Espero que encuentres la manera de construir la vida que deseas, pero sin dañar a los demás, agregué, sintiendo que, aunque nuestra conversación fue difícil, también le dio la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones y sus consecuencias.
Cuando Carol se fue, su forma de andar era menos segura de lo normal y me quedé solo con pensamientos sobre lo extraños e impredecibles que pueden ser los giros del destino. Me prometí a mí mismo que el collar estaría a salvo y se lo transmitiría a la próxima generación, como una señal de respeto por mi legado y los valores que quiero transmitir a continuación. Me senté allí, viéndola luchar contra las consecuencias de sus acciones, y sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. La satisfacción de que mis medidas prudentes me hayan protegido a mí y a mi legado de sus intenciones codiciosas, y la tristeza de darme cuenta de que un hombre que una vez fue parte de mi vida estaba tan profundamente equivocado y perdido en sus deseos. Carol, siento que esto haya pasado, le dije, relajando mi tono por un momento. Pero tienes que entender que cada elección tiene consecuencias. Tus acciones no solo amenazaron mi bienestar financiero, sino que también socavaron cualquier base de confianza y respeto que pudiera existir entre nosotros. Sus lágrimas no cesaban, pero en sus ojos vi un destello de conciencia de que sus esquemas y manipulaciones no le habían traído nada más que dolor y humillación. Este fue el momento en que ella pudo haber enfrentado por primera vez la realidad de sus elecciones. Asintí, reconociendo sus palabras. La corrección comienza por asumir la responsabilidad de tus acciones, Carol. Espero que encuentres una manera de construir una vida basada en la honestidad y el respeto por los demás. Cuando ella se levantó para irse, sentí que un cierto capítulo de mi vida se estaba cerrando. Esta experiencia ha fortalecido mi comprensión de la importancia de proteger mis intereses y valores de aquellos que pueden amenazarlos. También me di cuenta de que el perdón no se trata solo de liberar a la otra persona, sino también de liberarse de las cargas del pasado. Mientras Carol se alejaba, cerrando la puerta detrás de ella, me quedé en una profunda reflexión sobre la importancia de luchar por lo que es correcto, incluso si requiere decisiones difíciles y nos enfrenta a pruebas difíciles. Pero estaba seguro de que tenía un futuro más brillante y honesto por delante. Como si no fuera digno de la felicidad o el éxito. Violaste mi autoestima, ignoraste mis necesidades y terminaste arruinando nuestro matrimonio con tu comportamiento egoísta. Ahora que estás en problemas, de repente me pides ayuda. Es irónico, ¿verdad, Ben? Ben dudó, su voz sonaba insegura. Don, yo sé que he cometido muchos errores. Lo siento por todo lo que pasó. Lo siento de verdad. Estoy realmente en una situación difícil en este momento y no sé a quién más puedo recurrir. Ben, la ayuda llega a los que la merecen, respondí, tratando de mantener la calma a pesar de la irritación que se avecina. Me usaste cuando te beneficiaba y me rechazaste cuando te sentía seguro. ¿Por qué debería ayudarte ahora? Lo entiendo, es justo, estuvo de acuerdo, con su voz ligeramente temblorosa. Pero realmente quiero corregir mis errores. No para que me ayudes ahora, sino para arreglar lo que rompí entre nosotros. No espero perdón, pero espero comprensión. Tal vez con el tiempo, al menos podamos hablar. Pensé por un momento. Una parte de mí quería aprovechar este momento para cortar definitivamente todos los lazos con Ben, pero otra parte, más humilde y comprensiva, me recordó la importancia del perdón y el crecimiento personal. Bien, Ben, dije por fin. No estoy dispuesto a prometer nada más que hablar. Podemos reunirnos y discutir lo que pasó. Pero eso no significa que olvidaré o perdonaré por completo. Esta será una oportunidad para que seas sincero en tus intenciones. Ben suspiró, se escuchó que estaba aliviado, incluso a través del teléfono. Gracias, Ben. Es todo lo que puedo pedir. Haré todo lo posible para mejorar. Te veré cuando estés listo. Al colgar, sentí una extraña calma. A pesar de todos los resentimientos y traiciones que he sufrido, he dado un paso atrás de la toxicidad y, en cambio, he elegido un camino que tal vez conduzca a la curación y tal vez a una nueva comprensión. Pero el tiempo dirá si realmente puedo perdonar a Ben y restaurar al menos algo de entendimiento entre nosotros. Ahora, al abrir una nueva página en mi vida,
me doy cuenta de lo importante que es permanecer alerta en las relaciones y poder establecer límites. Aprendí no solo a perdonar, sino también a entender cuando el perdón se convierte en sacrificio. Este conocimiento se ha convertido en mi brújula en un mundo donde los sentidos pueden ser fácilmente manipulados. Regresar al mundo de las citas no estuvo exento de dificultades. Cada reunión, cada conversación, me recordaba que las heridas pasadas aún no se habían curado por completo, pero también me llenaban de esperanza para el futuro. Conocí a personas que, como yo, habían pasado por sus problemas y estaban dispuestas a seguir adelante, buscando relaciones más saludables y de apoyo. Mi nueva vida se llenó de colores brillantes de nuevas experiencias. Aprendí nuevos pasatiempos que antes me parecían inaccesibles o poco interesantes. Comencé a pintar, lo que me ayudó a expresar mis sentimientos y pensamientos en el lienzo, liberándome de las contradicciones internas y el estrés. La pintura se convirtió en mi forma de meditación, a través de la cual podía desconectarme del mundo exterior y sumergirme en el proceso creativo. También empecé a viajar. Viajar amplió mis horizontes y me permitió ver la diversidad del mundo, sus culturas e historia, lo que resultó increíblemente inspirador. Visité países sobre los que solo había leído antes y conocí a personas cuyas historias y caminos de vida me enseñaron a apreciar cada momento de la vida. Con cada nueva experiencia, sentí que mi confianza en mí mismo y mi fuerza volvían. He ganado la confianza de que soy digno de la felicidad y de que mis errores pasados no determinan mi futuro. Al escribir mis memorias, encontré la fuerza no solo para revivir el pasado, sino también para reinterpretarlo. Cada página de mi libro se convirtió en un testimonio de superación, una lección para aquellos que pueden estar pasando por experiencias similares. Esperaba que mis palabras ayudaran a alguien a encontrar la fuerza para mantenerse firme y no rendirse ante las dificultades. Ahora, sentado en el acogedor sillón de mi nuevo hogar, rodeado de libros y pinturas, me di cuenta de que cada experiencia, incluso la más dolorosa, tiene su valor. Estaba preparado para nuevos desafíos y oportunidades, sabiendo que las lecciones pasadas solo me habían fortalecido. Estaba listo para enfrentar el amor que merecía, fortalecido por el conocimiento y la confianza de que nunca más dejaría que mi pasado definiera mi futuro. El proceso de recuperación del matrimonio que me dejó tanto negativo fue como un renacimiento. Mis días se llenaron de un nuevo significado y propósito cuando comencé a tomar cada mañana como un nuevo comienzo. Las relaciones con amigos y seres queridos se fortalecieron y sentí que mi capacidad de amar y ser amado se había recuperado. Me volví más activo para expresar mis sentimientos y opiniones, sin temor a ser abrumado o subestimado nuevamente. El juicio contra Carol y Ben continuó, y cada sesión me recordó la importancia de defenderme. Mis abogados fueron increíblemente solidarios y fuimos a cada juicio preparados y decididos. Aprendí a no tener miedo de los juicios, viendo en ellos no solo una forma de rendir cuentas, sino también una oportunidad para cerrar este capítulo doloroso de mi vida. Mi libro sobre experiencias pasadas estaba a punto de terminar. Escribir se ha convertido en una terapia para mí, una forma de repensar mis experiencias y encontrar la paz. Sentí que mis historias podrían haber ayudado a otros que enfrentan dificultades similares. Cada capítulo fue una revelación sobre cómo se pueden superar las barreras internas y externas y salir de cualquier situación con más confianza y fuerza. También comencé a participar en charlas públicas y talleres, compartiendo mis experiencias sobre la importancia de la autoestima y el establecimiento de límites en las relaciones personales. Estos discursos me dieron la oportunidad de conocer a personas que han pasado por pruebas similares y ver que mis palabras realmente las inspiran y las apoyan. Las nuevas relaciones que comencé a construir se basaron en el respeto mutuo y el apoyo. Descubrí que era capaz de un afecto profundo y un amor sincero sin sentir miedo o incertidumbre. Mis nuevas conexiones me han permitido creer en la posibilidad de una verdadera felicidad y alegría de estar con personas que me valoran tal como soy. A la luz del nuevo día, realmente aprecié cada momento.
Comencé a notar la belleza en las pequeñas cosas, a encontrar alegría en la vida cotidiana y a disfrutar de la paz y la tranquilidad que una vez me parecieron inalcanzables. La vida se llenó de un nuevo significado y color, y sabía que, a pesar de todos los obstáculos, estaba en el camino correcto. Este camino me ha llevado a la verdadera libertad y la capacidad de amar y ser amado sin miedo ni restricciones. Una mezcla de curiosidad y un toque de empatía, la invité a entrar para escapar del frío extremo. En el momento en que Carol cruzó el umbral, sentí que la tensión en el aire se hacía tangible. No pude evitar preguntarme qué causó la visita repentina de Carol y por qué se veía tan molesta. Nos sentamos en la sala de estar y la animé a explicarse. A través de las lágrimas, Carol apenas comenzó a hablar. Su voz tembló cuando admitió su desesperación y frustración por cómo se desarrollaron los eventos posteriores al divorcio. Don, pensé que podía manipular la situación, que podía usar nuestro divorcio para obtener lo que quería. Pero estaba equivocada, lo perdí todo. No solo el collar, sino también el respeto de Ben, el respeto de nuestros conocidos comunes, incluso la autoestima. No vine aquí por ayuda o dinero. Vine a disculparme. Escuché atentamente, sorprendido por sus palabras. Fue la primera vez que vi a Carol en ese estado de vulnerabilidad y sinceridad. Carol, aprecio que vinieras y dijeras eso, respondí. Aunque es difícil olvidar todo lo que pasó, creo en el cambio y en las segundas oportunidades. No puedo prometer que todo será como antes, pero respeto tu deseo de corregir los errores. Carola sintió como si la carga de sus hombros cayera cuando escuchó mis palabras. Ambos sabíamos que restaurar la confianza tomaría tiempo y puede que nunca esté completo, pero su reconocimiento de los errores y su sincero remordimiento fueron el primer paso hacia la curación. Gracias, Don, dijo en voz baja. Espero que con el tiempo pueda recuperar al menos parte de lo bueno que fue entre nosotros. Haré todo lo posible para mejorar. Cuando Carol se fue, me quedé solo con mis reflexiones. Esta noche me recordó que el perdón no es solo un regalo para otra persona, sino también una forma de liberarse de la carga del pasado. Sentí que tal vez fue el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para Carol, sino también para mí. Mi viaje hacia la libertad personal y la felicidad continuó, y cada nueva experiencia me enseñó a valorar aún más la vida. Estaba preparado para nuevos desafíos, renovado y lleno de esperanzas. Volvía a mí, sin importar lo que pasara entre nosotros. Pero no puedo seguir viviendo así. ¿Ves lo que sucede? Cada vez que nos encontramos, se convierte en caos y reproches interminables. Te niegas obstinadamente a ver tu parte de culpa, pero ambos tenemos que admitir que ambos hemos contribuido a nuestros problemas. Ben, ¿de verdad crees que después de todo lo que ha pasado puedo olvidar y perdonar? Me fallaste muchas veces, prometiste cambiar, pero todo iba en el viejo círculo. Sé que estás en una situación difícil en este momento, y lo siento por ti, pero eso no significa que tenga que ayudarte. Has elegido este camino, y ahora tienes que buscar la salida por tu cuenta. Ni siquiera estoy seguro de poder confiar en ti después de todo lo que ha pasado. Me engañaste varias veces, y cada vez te di una segunda oportunidad, esperando que algo cambiara. Pero ahora, cuando te miro, solo veo a un hombre que no apreciaba mi cuidado y amor. Así que, Ben, por favor no me hagas hacerlo de nuevo. No quiero ser alguien que te apoye en tus errores, que venga en tu ayuda una vez más cuando te causes problemas a ti mismo. Dices que no sabías lo que firmaste, pero no lo hiciste. Comprendiste perfectamente lo que implica casarse con una persona que valora la honestidad y la franqueza. Y si realmente me amabas, como dices, tratarías de mantener ese amor en lugar de destruirlo con tus acciones. Terminemos esto de una vez por todas. Ambos merecemos seguir adelante, sin resentimientos, sin reclamos y sin el dolor que nos hemos causado el uno al otro. Así que, por favor, vete y dame la oportunidad de reconstruir mi vida. Cuando caminé por el camino de grava fresca que conducía a mi nuevo hogar, la anticipación de comenzar un nuevo capítulo en mi vida era palpable.
El aura pacífica de la pequeña ciudad contrastaba marcadamente con la bulliciosa ciudad que había dejado atrás, y la promesa de noches tranquilas y mañanas serenas estaba tentadoramente cerca. Ni siquiera había cruzado el umbral cuando Amanda, mi suegra enérgica y siempre alegre, se me acercó con un paquete grande y elegantemente envuelto en sus brazos. «Mira esto, ¿no es un reloj fantástico?», Amanda exclamó con un entusiasmo contagioso. «Es un regalo de inauguración de la casa. Por favor, acéptalo». Su voz, llena de calidez y emoción, me hizo sonreír a pesar del caos de la mudanza. Ansioso por ver qué había debajo del envoltorio festivo, le quité cuidadosamente el regalo. Los ojos de Amanda brillaron de alegría cuando desenvolví el paquete. Dentro había un hermoso reloj de madera, lo suficientemente grande como para exigir su propio espacio en una pared. La artesanía era exquisita, con detalles intrincados que hablaban de manos hábiles y una atención cuidadosa. Encima de la esfera había una pequeña pajarera, encantadora en su simplicidad. «Estoy segura de que en ciertos momentos saldrán palomas o pájaros pequeños», continuó Amanda, con una sonrisa cada vez mayor mientras observaba mi reacción. Le di las gracias, genuinamente conmovida por su consideración. El reloj no era solo un regalo, era un símbolo de nuevos comienzos, del tiempo que se dedicaría a crear recuerdos en este nuevo hogar. Sin embargo, cuando moví el reloj en mis manecillas para verlo mejor, un destello de algo inusual llamó mi atención. Fue un destello fugaz desde la esquina de mi visión, sutil pero inconfundiblemente fuera de lugar. La luz atrajo mi mirada hacia ella, y mientras miraba fijamente, una repentina e inexplicable ola de ira surgió dentro de mí. La emoción era abrumadora, irracional, y antes de que pudiera comprender la razón detrás de ella, me encontré actuando por un impulso violento. Con ambas manos, giré el hermoso reloj y lo estrellé contra una piedra del jardín. El sonido de la madera destrozada resonó en el aire, un ruido severo y discordante que pareció congelar el tiempo mismo. Me quedé allí, jadeando, con el corazón acelerado, cuando la comprensión de lo que había hecho comenzó a hundirse. Amanda, mi suegra, se paró a unos metros de distancia, su rostro era una máscara de conmoción y confusión. La sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una mirada de dolor e incredulidad. «Mi nombre es Jennifer», y en ese momento, de pie frente a los restos destrozados de un regalo dado con amor, sentí una profunda sensación de vergüenza que me invadió. Tengo 30 años y trabajo en tareas administrativas en una fábrica, un trabajo que requiere precisión y calma, cualidades que creía poseer. Mi padre, que también trabaja en manufactura, me enseñó desde muy joven que esta industria no se trata solo de la creación física de bienes, sino también de las personas que administran y respaldan los procesos detrás de escena. Influenciado por su dedicación, siempre me han atraído los roles que respaldan la acción principal, el contenido para estar en segundo plano, asegurando que todo funcione sin problemas. A lo largo de mi vida, ya sea administrando accesorios durante las obras escolares o supervisando el equipo del equipo de béisbol durante las actividades del club, encontré satisfacción en las sombras, en el reconocimiento silencioso de un trabajo bien hecho. Este papel secundario nunca disminuyó mi sentido de contribución, el ocasional, gracias, fue suficiente para recordarme que mis esfuerzos eran valorados. Impulsada por una profunda admiración por mi padre y el deseo de seguir sus pasos, apunté a un puesto administrativo justo después de la escuela. Sin embargo, el camino no fue sencillo. Mis intentos iniciales de asegurar un puesto en una fábrica no tuvieron éxito, ya que estos roles a menudo recaían en candidatos con conocimientos o experiencia más especializados. Mi primer trabajo fue en una tienda minorista, muy alejada del entorno industrial que anhelaba. Pero no renuncié a mi sueño. Mientras trabajaba, me dediqué a aprender sobre maquinaria y mejorar mis habilidades administrativas, buscando la oportunidad de hacer un cambio significativo. Después de 3 años, mi persistencia dio sus frutos. Conseguí un trabajo en la fábrica de mi elección, donde ahora administro las tareas vitales que mantienen los engranajes funcionando sin problemas detrás de escena. Fue aquí,
en este ambiente de precisión y estructura, donde conocí a Daniel, el hombre que se convertiría en mi esposo. El día en que Daniel propuso matrimonio fue uno de esos momentos raros y perfectos que lees en novelas o ves en películas. Daniel, siempre el alma de la amabilidad y la flotabilidad, había logrado planear la sorpresa perfecta para concluir nuestro inolvidable viaje a Hawái. Siempre había soñado con visitar las islas, atraída por sus exuberantes paisajes y playas serenas, así que el viaje en sí fue un sueño hecho realidad. Pero fue la propuesta de Daniel en nuestra última noche allí lo que realmente marcó el pináculo de nuestra escapada romántica. Había sido un hermoso día y decidimos celebrar nuestra última noche con una cena elegante en el famoso restaurante del hotel. La comida del plato completo fue exquisita y cuando terminamos nuestro postre, estaba contento y más que un poco lleno. Entonces, inesperadamente, Daniel hizo una señal al mesero y, para mi asombro, apareció otro postre, esta vez, un pastel bellamente decorado. Confundido pero intrigado, no pude evitar cubrirme la boca de sorpresa cuando leí la guinda del pastel, ¿te casarás conmigo? En ese momento, Daniel se arrodilló, con una sonrisa amplia y esperanzada, mientras abría una pequeña caja para revelar un anillo de diamantes brillantes. ¿Te casarías conmigo?, preguntó, con la voz firme pero llena de emoción. La intensidad del momento me abrumó, las lágrimas corrían por mi rostro mientras asentía, incapaz de encontrar mi voz para hablar. Las mesas circundantes estallaron en aplausos, y aunque fue un poco vergonzoso, sin duda fue un momento que nunca olvidaré. A pesar de la alegría y la propuesta perfecta, una pequeña preocupación permanecía en mi mente, una sombra en medio del brillo de nuestro compromiso. Fue durante una visita a la casa de Daniel para anunciar nuestro compromiso que surgió esta preocupación. Amanda, la madre de Daniel, siempre había sido una figura fuerte y franca. Ella nos había saludado cálidamente, pero sus palabras pronto dieron un giro que me dejó inquieto. He oído hablar de ti, eres una joven muy trabajadora y sincera. Por cierto, ¿cuántos años tienes, Jennifer?, ella preguntó casualmente. Cuando le respondí que pronto tendría 28 años, su respuesta fue menos que entusiasta. ¿Qué? Espero que todo esté bien con tener nietos. Esperaba una novia más joven, comentó, casi sin pensar. Daniel, bendito sea, inmediatamente salió en mi defensa. Mamá, deja de hablar de eso. Estamos a punto de casarnos, no seas grosero, intervino con firmeza, tratando de ignorar los comentarios de su madre. Pero la expresión de Amanda mostró que no estaba completamente convencida y el tema de los hijos y nietos parecía pesar mucho en su mente. Yo también quería hijos y esperaba concebir lo antes posible después de casarnos. Sin embargo, la reacción de Amanda agregó una presión inesperada a nuestros planes. Fue una tensión que no había anticipado, y me dejó con sentimientos encontrados en medio de nuestros momentos de celebración. La alegría de nuestro compromiso era innegable, pero las palabras de Amanda persistieron, un recordatorio de que no todos los aspectos de nuestro futuro juntos serían tan simples como una propuesta de cuento de hadas. Vivir con los padres de Daniel fue inicialmente una decisión práctica. La proximidad a mi lugar de trabajo hacía que fuera difícil rechazarlo, pero no había anticipado el costo emocional que supondría. Amanda, siempre vocal y directa, insistió más en su deseo de tener nietos tan pronto como nos mudamos. Sus comentarios iban desde reflexiones inofensivas sobre los adorables nietos de sus amigas hasta comentarios más intrusivos sobre nuestros esfuerzos personales para concebir. Jennifer, ¿estás midiendo tu temperatura corporal correctamente? Sabes, hay métodos como el método algo. Realmente tienes que pensar en tener bebés, decía, sin rehuir insertarse en los aspectos más privados de nuestras vidas. Su enfoque constante en nuestros esfuerzos reproductivos comenzó a sentirse abrumador, especialmente a medida que las semanas se convertían en meses sin éxito. La presión de Amanda solo intensificó mis propias preocupaciones sobre quedar embarazada, lo que me resultaba más desafiante de lo esperado.
Eventualmente, después de varios meses estresantes de intentarlo sin signos de embarazo, Daniel y yo decidimos buscar consejo médico. El diagnóstico del médico fue un duro golpe. Explicó que mi útero tenía una forma ligeramente compleja que podría dificultar la implantación de un embrión. Temeroso, le pregunté directamente, ¿eso significa que no puedo quedar embarazada? Su respuesta fue cautelosa pero desalentadora. Científicamente, no es completamente imposible, comenzó, sin embargo, no se conocen casos de embarazo en esta situación en los Estados Unidos. Al escuchar esto, la habitación pareció girar y no pude evitar llorar. Daniel, de pie a mi lado, trató de ofrecerme palabras de consuelo, asegurándome que enfrentaríamos esto juntos. Pero sus garantías hicieron poco por aliviar la profunda sensación de fracaso que había comenzado a filtrarse en mis huesos. Sentí que estaba fallando no solo como esposa sino como mujer. A pesar de los intentos de Daniel de consolarme, su lucha por encontrar las palabras correctas solo aumentó mi angustia. Esta revelación y el estrés continuo comenzaron a afectar no solo mi estado emocional sino también mi vida diaria. Cada vez me resultaba más difícil concentrarme en mi trabajo y en las responsabilidades domésticas. Mis interacciones con Amanda, que generalmente era franca y asertiva, se volvieron aún más tensas. Ella notó el cambio en mi comportamiento y, a menudo, preguntaba si todo estaba bien, sintiendo el cambio en la atmósfera en casa. Una noche, la tensión llegó a un punto de ruptura. Amanda, incapaz de contener su frustración, espetó, lo sabía. Nunca debería haberte dejado casarte con ella. Tuve un mal presentimiento sobre esto desde el principio. Verifiqué si los nietos serían posibles, ¿no? Sus palabras, agudas y llenas de acusaciones, flotaban pesadamente en el aire. Daniel, que había estado relativamente tranquilo hasta entonces, finalmente perdió la paciencia. Mamá, esa no es forma de hablar. Culpar a Jennifer no resolverá nada. No es culpa de ella, replicó, con la voz firme y protectora. El conflicto fue doloroso, pero también fue un momento crucial para nosotros. Nos obligó a enfrentar no solo los desafíos de nuestra situación, sino también la dinámica dentro de nuestra nueva familia. Esta confrontación, aunque dura, fue un paso necesario para abordar las tensiones tácitas y comenzar a superarlas como familia. La situación en la casa de los padres de Daniel se había vuelto insostenible. La tensión que se había ido acumulando con el tiempo finalmente había estallado en un conflicto abierto, dejándonos a Daniel y a mí en un estado de confusión emocional. El arrebato de Amanda ese día fue la gota que colmó el vaso. Mientras ella se dirigía furiosa a su habitación, Daniel trató de consolarme, sus palabras amables pero teñidas de tristeza. No te preocupes por eso, Jennifer. No tienes que preocuparte por ella, dijo, pero su voz traicionó su preocupación. La habitación se sentía más pesada, impregnada de una sensación de injusticia y dolor que ninguna palabra podía aliviar. Más tarde esa noche, mientras nos sentábamos juntos en silencio, tratando de encontrar consuelo en la presencia del otro, abordé un tema que me había estado atormentando. Daniel, en realidad yo también he estado pensando en esto, comencé vacilante, las palabras se me atascaron en la garganta. ¿A qué te refieres?, preguntó Daniel, frunciendo el ceño preocupado. Tragué saliva con fuerza, me dolía el corazón al pensar en las palabras que estaban a punto de salir de mis labios. Creo que es demasiado doloroso para ti quedarte conmigo. ¿Quieres tener hijos, verdad? Pero no puedes tenerlos conmigo. Creo que sería mejor para nosotros romper. Daniel parecía aturdido, con los ojos abiertos de incredulidad. Pero Jen, dijo con firmeza, agarrando mis manos entre las suyas, me casé contigo porque quiero pasar el resto de mi vida contigo, Jennifer, podamos tener hijos o no. Mientras podamos vivir juntos, eso es todo lo que me importa. Por favor, deja de pensar en separarnos solo porque no podemos tener hijos. Las lágrimas brotaron de mis ojos ante sus palabras. El compromiso inquebrantable de Daniel ante tal adversidad fue reconfortante y desgarrador.
Sabía cuánto significaba una familia para él, pero aquí estaba él, a mi lado, eligiendo nuestro amor por encima de la posibilidad de tener hijos de forma natural. En los días siguientes, creció la tensión de vivir bajo el mismo techo que Amanda. Si bien mi suegro y Daniel me protegerían cuando estuvieran presentes, el comportamiento de Amanda cambiaría drásticamente en su ausencia, volviéndose más frío y crítico. Discutí esto con Daniel a diario, mi ansiedad crecía por exacerbar potencialmente la situación si Amanda pensaba que me estaba quejando de ella con Daniel. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, la atmósfera en casa continuó deteriorándose. La hostilidad persistente de Amanda no mostró signos de disminuir, afectando profundamente tanto a Daniel como a mí. Eventualmente, incapaz de soportar la tensión constante, Daniel se enfrentó a su madre nuevamente. Tenemos nuestras propias circunstancias en este matrimonio. ¿Qué quieres de Jennifer? ¿No es suficiente que ella viva aquí con nosotros? Deja de ser tan cruel con ella, imploró, con la voz llena de frustración. Amanda, sin embargo, era inflexible. Silencio. No aceptaré a una nuera que no pueda darme nietos, replicó con vehemencia. Sus palabras atravesaron el aire, dejando un silencio que fue a la vez escalofriante y definitivo. Ya no puedo vivir contigo. Esto no es justo para Jennifer. Nos estamos mudando, declaró Daniel con firmeza, su decisión resuelta. Tomando medidas, comenzamos a buscar un nuevo lugar al que llamar nuestro propio. Inicialmente, buscamos alquileres que pudieran acomodarnos de inmediato, pero nada se sintió bien, nada cumplió con nuestras expectativas. Después de mucha discusión, considerando nuestros gastos de manutención y planes futuros, acordamos que construir una nueva casa sería una mejor opción. Fue una decisión significativa, pero que prometía un nuevo comienzo, la oportunidad de crear un hogar donde el amor y el respeto pudieran florecer, libres de la atmósfera opresiva que había ensombrecido nuestros últimos días. La visión de Amanda en la puerta de nuestra nueva casa, solo una semana después de mudarnos para escapar de la tensión y las constantes críticas, era como un fantasma de un pasado que estaba tratando desesperadamente de dejar atrás. Allí estaba ella, bolsas en mano, con un aire de disculpa que estaba tan fuera de lugar que me llevó un momento procesarlo. Mi suegro, que parecía igualmente inquieto, la acompañó. A pesar del nudo de aprensión en mi estómago, no pude evitar sentir curiosidad por este repentino cambio de comportamiento. Lamento haberte hecho sentir incómoda por mi culpa, dijo Amanda, con una voz inusualmente humilde. Me quedé desconcertado, mis ojos se dirigieron a Daniel, quien compartía mi incredulidad. Esta no era la Amanda que conocíamos. Su franqueza habitual fue reemplazada por una mansedumbre que no encajaba del todo. Ella no intentó pasar el umbral. En cambio, ella extendió un gran paquete hacia mí. Este es un regalo de inauguración de la casa. Cuélgalo en tu dormitorio o algo así, explicó, y agregó que el vendedor había mencionado que era un buen feng shui colocar un artículo de este tipo en el dormitorio. Dudé, luego tomé el paquete, agradeciéndole casi mecánicamente. Pero mientras lo hacía, noté que Amanda no se encontraría con mi mirada. Ella ya estaba girando, tirando de mi suegro hacia atrás por el camino. Bueno, entonces, estamos regresando. Ustedes dos cuídense y vivan bien juntos, llamó por encima del hombro. Espera, acabas de llegar. ¿Ya te vas?, gritó Daniel, con un toque de confusión en su voz. Lo siento, hijo. Esta es la forma en que Amanda hace las paces. Ella no quería entrometerse dentro de tu casa. Solo vinimos a darte este regalo, explicó mi suegro con una sonrisa de disculpa, mientras Amanda lo apartaba enérgicamente. Su partida dejó un extraño silencio suspendido en el aire. La actitud sumisa de Amanda, tan contraria a su asertividad habitual, me hizo sentir inesperadamente arrepentido. Sentí la renuencia de mi suegro a seguir presionando sobre el tema, respetando el aparente intento de reconciliación de su esposa. Animado por la voz emocionada de Daniel, decidí abrir el paquete allí mismo, en nuestro porche delantero.
En el interior había un reloj de pared de madera bellamente elaborado, adornado con un pequeño adorno similar a una pajarera. Fue diseñado como un reloj de cuco, pintoresco y encantador en apariencia. Sin embargo, mientras manejaba el reloj, un detalle llamó mi atención, encendiendo una chispa de sospecha. Sin decir una palabra, impulsado por un impulso repentino, levanté el reloj en alto con ambas manecillas y lo estrellé contra una piedra de jardín cercana. El sonido de la madera destrozada atravesó la tranquila tarde y, cuando los pedazos se esparcieron por el suelo, escuché un grito ahogado. Al girarme, vi el rostro de Amanda, su expresión cambió de incredulidad aturdida a algo más oscuro. El momento fue surrealista, una mezcla de liberación y arrepentimiento, catarsis mezclada con una punzada de culpa por la destrucción de lo que podría haber sido una rama de olivo genuina, o tal vez, otra estratagema manipuladora. Mientras el polvo se asentaba, Daniel y yo nos paramos en los escombros del tiempo roto, el aire cargado con el peso de las cosas rotas y quizás, el primer paso para establecer realmente límites que Amanda finalmente respetaría. La quietud del momento fue atravesada por el tono agudo e incrédulo de Daniel, sus ojos saltando entre las piezas rotas del reloj y el dispositivo que había recuperado de sus restos. ¿Qué estás haciendo? Mamá ha reflexionado sobre sus acciones e incluso nos dio un regalo, ¿y estás actuando así? Estaba visiblemente molesto, con la incredulidad grabada en su rostro. Discúlpate con mamá ahora. Amanda, mi suegra, se quedó congelada, con la mano cubriéndose la boca, murmurando casi inaudiblemente, como pudiste. La expresión de mi suegro reflejaba la de ella, su boca abierta, conmocionada, dejándolo momentáneamente sin palabras. Respirando profundamente para calmar la confusión dentro de mí, me agaché junto a los restos del reloj, con los dedos cerrados alrededor de la evidencia crucial que me había llevado a actuar tan impulsivamente. De pie, extendí las partes pequeñas y sofisticadas para que Daniel las viera. ¿Aún puedes decir eso después de ver esto?, pregunté, con la voz firme a pesar del temblor de mis manos. Daniel me quitó las partes, la confusión se convirtió en ira mientras reconstruía la realidad de la situación. ¿Qué es esto? ¿Por qué está esto aquí?, exigió, apretando el puño mientras miraba los dispositivos encubiertos, una lente de cámara y un módulo de reconocimiento de voz, ocultos dentro de lo que se suponía que era un artículo doméstico inocuo. La actitud previa de Amanda, la prisa con la que había entregado el regalo, de repente adquirió un tono siniestro. Parecía casi demasiado ansiosa por deshacerse de él, sus acciones eran más las de alguien descargando una carga que ofreciendo una reconciliación. Amanda, ¿sabes qué es esto?, le pregunté, sosteniendo la cámara y el micrófono para que ella los viera. No tengo idea, respondió ella, sacudiendo la cabeza, su tez drenando a un tono pálido que desmentía sus palabras. Daniel, aún sosteniendo los dispositivos, agregó, es parte de una cámara y un dispositivo de reconocimiento de voz. Las palabras pendían pesadamente entre nosotros, la implicación clara y condenatoria. Por el rabillo del ojo, vi a mi suegro, su conmoción inicial evolucionando hacia una comprensión naciente de la gravedad de la situación. Cuando toqué la pajarera, sentí sospechas porque la puerta no se movía en absoluto, continué, con la voz firme. Pensé que era solo una decoración, pero luego vi un pequeño agujero negro redondo en el centro. Cuando la luz del sol lo golpeó, noté algo brillando por dentro y me di cuenta de que era la lente de una cámara. Amanda, acorralada por la revelación, solo pudo echar una mirada nerviosa a su alrededor, claramente perturbada por el giro de los acontecimientos. Mi suegro, con el peso de la situación recayendo sobre él, se volvió hacia su esposa con un profundo suspiro. ¿Es esto cierto? ¿Llegaste tan lejos, mamá? Sabías de esto, ¿verdad? Las implicaciones fueron horripilantes. Si hubiéramos colgado el reloj en nuestra habitación como estaba previsto, Amanda habría tenido acceso sin restricciones a las imágenes y el audio desde uno de los espacios más privados de nuestra casa. ¿Por qué nos darías algo como esto?, mi suegro preguntó, su voz era una mezcla de enojo e incredulidad.
La sala estaba llena de tensión, cada uno de nosotros lidiando con la traición y sus implicaciones. Daniel, temblando de rabia, y Amanda, mirando nerviosamente a su alrededor, claramente perturbados por la exposición de sus acciones, quedaron atrapados en un momento que inevitablemente cambiaría nuestra dinámica familiar para siempre. Que mi madre salió furiosa y no ha vuelto desde entonces, continuó mi suegro, con la voz teñida de tristeza y agotamiento. Simplemente no sé qué va a pasar ahora. Ella se está quedando con una amiga, y yo estoy aquí tratando de resolver todo. Lamento mucho que ambos hayan tenido que soportar eso, especialmente Jennifer. Su disculpa, aunque sincera y conmovedora, profundizó la confusión y el dolor que se habían arraigado en mí. No, papá, ¿estás bien después de todo eso? Daniel habló de nuevo, su preocupación por su padre era evidente en su voz. La situación claramente también le había pasado factura a él y a pesar de la ira y la traición, su preocupación por sus padres persistía. Escuché en silencio, mis pensamientos girando. Los eventos de los últimos días habían dejado una huella, y aunque me sentí aliviada de estar alejada del comportamiento tóxico de Amanda, me preocupaba la tensión en la relación de Daniel con sus padres. La brecha parecía irreparable, y la dinámica familiar había cambiado de maneras que serían difíciles de navegar en el futuro. Tuvimos una gran pelea después de eso, explicó mi suegro. No sé si volverá o si podremos volver a como eran las cosas. Pero en este momento, creo que es mejor si nos damos un poco de espacio el uno al otro. Sus palabras, llenas de una mezcla de dolor y pragmatismo, resonaron en mí. La necesidad de espacio se sintió correcta, incluso necesaria, ya que todos los involucrados necesitaban tiempo para procesar y recuperarse de las revelaciones y acusaciones que se habían lanzado tan descuidadamente. Después de la llamada, Daniel se volvió hacia mí, con expresión sombría. Lamento que mi mamá haya dicho algunas cosas realmente terribles. No es tu culpa, Jennifer, me tranquilizó, su voz suave pero firme, recordándome la fuerza de nuestro vínculo, sin verse afectada por el caos externo. Su apoyo era un bálsamo, pero la herida era profunda. La forma en que Amanda había invadido nuestra privacidad y las cosas hirientes que había dicho no podían olvidarse ni perdonarse fácilmente. Reflexioné sobre el futuro, cómo podríamos mantener cualquier relación con Amanda después de tal traición. Los días que siguieron estuvieron llenos de una tensión silenciosa, una mezcla de alivio y problemas sin resolver que flotaban en el aire. Me encontré reflexionando sobre mi relación con Amanda y mi suegro, preguntándome si alguna vez podría haber un camino hacia la reconciliación o si la brecha era demasiado amplia para cerrarla. A pesar de mi enojo y dolor, no pude evitar preocuparme por mi suegro, quien estaba atrapado en medio de una situación que no esperaba ni merecía. Su papel en la secuela sería crucial, y su bienestar seguía siendo una prioridad tanto para Daniel como para mí. Al contemplar estos enredados hilos de relaciones, familia y confianza, me di cuenta de que el camino a seguir requeriría paciencia, comprensión y quizás, con el tiempo, perdón. Pero por ahora, la prioridad era sanar y encontrar estabilidad en el amor y el apoyo que Daniel y yo compartimos, lejos de la tormenta que momentáneamente había cambiado nuestras vidas. Tan pronto como Daniel terminó la llamada, la gravedad de las palabras de su padre se hundió, dejando un estado de ánimo sombrío entre nosotros. La revelación de que el comportamiento malicioso de Amanda se extendió más allá de nuestros confines personales y hacia la comunidad fue inquietante, por decirlo menos. No era solo un problema aislado, era un patrón de toxicidad que había afectado a numerosas vidas. Daniel, aún procesando el impacto, me miró con una mezcla de preocupación y resolución. ¿Puedes creer esto? Ella ha estado lastimando a la gente en todo el vecindario, dijo, con la voz llena de incredulidad y enojo. Antes de que pudiéramos hablar más sobre la decisión de su padre de divorciarse y mudarse, un golpe repentino en la puerta nos sacudió. Mi corazón dio un vuelco, medio esperando que fuera Amanda, lista para desatar una nueva ola de caos. Pero cuando Daniel abrió la puerta con cautela, no fue Amanda quien se quedó allí,
sino un hombre con una expresión algo apologética, sosteniendo varias bolsas. «Hola, lamento molestarte», comenzó el hombre, moviéndose incómodamente de pie. «Soy George, amigo de tu suegro. Él me pidió que dejara estos». Pensó que podría ser más seguro si Amanda aún no sabía a dónde se mudaría. Resultó que las bolsas contenían algunas de las pertenencias de Amanda que mi suegro había recogido mientras se preparaba para su partida de su casa. Daniel invitó a George a pasar y ambos escuchamos mientras explicaba un poco más sobre la situación. «Tu suegro está realmente destrozado por todo esto. Se ha estado disculpando con todos los que se le ocurren en el vecindario. No se dio cuenta de a cuántas personas había lastimado Amanda hasta hace poco», compartió George, con un tono comprensivo pero preocupado. Cuando George se fue, Daniel y yo discutimos los próximos pasos. La posibilidad de que Amanda apareciera en nuestra puerta ahora que la habían echado era real y alarmante. Daniel se mantuvo firme, su conmoción anterior se convirtió en una determinación protectora. «Nos encargaremos de eso si ella viene aquí», me tranquilizó, aunque me di cuenta de que todavía estaba procesando todo lo que su padre había dicho. El resto del día transcurrió en un borrón de ansiosa anticipación. Cada coche que pasaba, cada sonido en la puerta, me ponía tenso. Pero Amanda no apareció. En cambio, pasamos el tiempo planificando nuestro propio conjunto de precauciones, discutiendo cómo manejar cualquier posible confrontación y reforzando nuestra determinación de proteger nuestra paz a toda costa. Hasta altas horas de la noche, mientras nos sentábamos juntos tratando de encontrar algo de normalidad en nuestro mundo al revés, sonó el teléfono de Daniel. Era un mensaje de su padre, confirmando que se había mudado a su nuevo lugar y reiterando sus disculpas por todo lo sucedido. También mencionó que mantendría confidencial su nueva dirección por el momento, con la esperanza de evitar más conflictos. «Gracias por entender, y nuevamente, lamento todo este desastre», decía su texto. Mientras me apoyaba en Daniel, el peso de los eventos del día se asentaba a nuestro alrededor, sentí una mezcla de alivio y preocupación continua. ¿Cómo reaccionaría Amanda al ser condenada al ostracismo por su esposo y su comunidad? ¿Cómo serían nuestras interacciones futuras con ella? Solo el tiempo lo diría, pero por ahora, Daniel y yo estábamos unidos y listos para enfrentar cualquier desafío que se nos presentara, aferrándonos a la calma después de la tormenta, por temporal que fuera. Una vez, recordé, asintiendo con la cabeza al padre de Daniel mientras continuaba. «Sí, ella se queda allí ahora. Tienen una buena red de apoyo para las personas en su situación, aquellas que necesitan recuperarse», agregó, una nota de preocupación aún evidente en su voz a pesar de todo lo que había sucedido. Fue difícil reconciliar al hombre que teníamos ante nosotros, reflexivo y considerado, con la mujer que había causado tanta angustia. Pero estaba claro que todavía le importaba lo que le sucediera a Amanda, incluso si ya no podía soportar vivir con ella o tolerar sus acciones. Mientras nos sentábamos en su modesto pero cómodo apartamento nuevo, a pocos pasos de nuestra propia casa, parecía que un nuevo capítulo estaba comenzando para todos nosotros. El padre de Daniel había encontrado un lugar lo suficientemente cerca como para ser parte de nuestras vidas sin la tensión constante que Amanda había traído a nuestra casa. Su disposición a intervenir si alguna vez se acercaba a nosotros de nuevo era tranquilizadora, pero esperaba que nunca llegara a eso. Daniel, que había estado callado, habló. «Es bueno que estés cerca, papá. Podemos vigilarnos el uno al otro, ¿sabes?» His father smiled, a bit of the weight seeming to lift from his shoulders. «Yes, that's what I was thinking. And don't worry about Amanda. She's in a place where she can be looked after, and I believe that's for the best right now." The conversation shifted to lighter topics, but the shadow of the past lingered. When we finally left, the cool evening air felt like a clean slate, yet the complexity of family dynamics and the pain of recent events weren't so easily left behind. Over the next few weeks, life settled into a new normal. We heard little about Amanda, which was a relief. He often thought about the influence one person could have on the lives of so many and the resilience needed to rebuild and move forward from such deep hurts.
Danielle and I grew closer, our bond strengthened by the trials we had faced together. We focused on building a happy, peaceful life, just the two of us, with the support of his father, a comforting presence nearby. One evening, as we relaxed in our living room, Daniel mentioned, "You know, I'm really proud of how we handled everything. It wasn't easy, but I think we've come out stronger for it." I nodded, feeling the truth of his words. "Yes, it's been a journey, but I feel like we've managed to find some peace at last. The challenges we had faced with Amanda had tested us, but they also taught us about the boundaries we needed to maintain a healthy relationship, not just with each other, but with everyone in our lives." With Daniel's father close by and Amanda finding her own path forward, it seemed we might finally have a chance at tranquility. We had each other, and that was what mattered most.